Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, los versículos 15, 16 y 17. Segunda Corintios, capítulo 5, versículos 15, 16 y 17. La NTV, por favor. Bueno, vamos a leerla aquí. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos. Más bien, vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado y una nueva vida ha comenzado. Y en Reina Valera, como dice ese último versículo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ábrale el corazón al Señor, invítelo, dígale: Señor, háblame. Ayúdame a extender tu palabra para obedecerle y poder. Háblele al Señor. Escúchanos, Señor. Hoy queremos a esta hora escucharte a ti. Te pedimos, Dios mío, que te dirijas a cada uno de nosotros en manera particular, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, que le des a tu siervo, Señor, la suficiente sabiduría para exponer tu palabra con sencillez, que la pueda entender desde el que viene por primera vez hasta el que lleva muchos años en tu casa, que todos seamos impactados favorablemente por ella, que podamos entenderla para crecimiento en el nombre del Señor Jesús. Amén. Siéntese dándole gloria al Señor. Bueno, le invito, el día martes también ya comenzamos una nueva temática. El martes empezamos una temática doctrinal, y en el día de hoy también vamos a dejar a un lado el tema de familia, que ya le dedicamos unos 4 domingos seguidos, y vamos a introducirnos en las doctrinas fundamentales para la salvación. ¿Oyó? Doctrinas fundamentales para la salvación, porque lo que nos reúne aquí a nosotros es la salvación. Eso es lo fundamental aquí. Lo demás, ya eso es añadidura. Amén. La salvación es la que nos tiene aquí. Normalmente uno repite lo que aprendió, y pocas veces se da la tarea de indagar o profundizar a ver qué más se encuentra cuando estamos hablando del cuerpo de Cristo o iglesia del Señor, que es un cuerpo dinámico, cuerpo que crece porque la meta es la perfección. Entonces no se puede quedar en un estado primario, un estado elemental, sino que debe ir, como dijo era el apóstol Pablo: cuando yo era niño, hablaba, pensaba y actuaba como niño, pero luego creció y ya evolucionó. Así también nosotros, a medida que vamos caminando y conociendo, debemos evidenciar cambios de la nueva vida en Cristo. El tema para esta mañana es: sin nuevo nacimiento no hay salvación. ¿Oyó? Sin nuevo nacimiento no hay salvación. Esta doctrina del nuevo nacimiento, el exponente principal de ella es el autor de la salvación. Es el Señor Jesucristo. Por eso, el que no ha nacido de nuevo puede estar bautizado, puede congregarse, es posible hasta desempeñarse en cargos, pero en la vida práctica le es más fácil pecar que obedecer a Dios. ¿Oyó? Le repito, quien no ha nacido de nuevo puede estar aquí en la congregación, puede ser bautizado, ha podido desempeñarse en cargo, pero en el diario quehacer le resulta más fácil pecar
que obedecer a Dios. Porque si en los que hemos nacido de nuevo es una lucha, y el apóstol Pablo la describe en Gálatas capítulo 5, versículo 18 en adelante, y la documenta en Romanos capítulo 7, poniéndose como ejemplo, dice que en su interior, en su mente, sabía lo que había de hacer para agradar a Dios, sabía lo que era bueno, pero notaba que en sus miembros carnales había un deseo por hacer lo malo. Y entonces entendió que el secreto era morir a la vida vieja para vivir la nueva vida en Cristo. Mas gracias doy a Dios por Jesucristo, el cual me ha librado del cuerpo de pecado y de la muerte. Entonces entendió que la clave era esa. Entonces, si a los que hemos nacido de nuevo se nos presenta cierta dificultad, porque los apetitos de la carne van a estar ahí hasta que nos muramos. ¿Oyó? ¿Lo escuchó bien, hermano? Lo que no hay es que entregarle el gobierno a los deseos de la carne. Porque imagínese usted que se nos quitaran todos los deseos y cómo viviríamos en este mundo. Por ejemplo, el deseo de yo tomar café. No, eso que no se me quite nunca. Entonces, sin nuevo nacimiento no hay salvación. Normalmente nos enseñaron que el orden doctrinal fundamental para la salvación es, primeramente, ¿cuál fue la primera doctrina? Se nos dijo que era la fe. Entonces, en este orden, fe, arrepentimiento, conversión, bautismo en el nombre de Jesús, bautismo del Espíritu Santo, santidad, obediencia y una lista. Perseverancia, o sea, en ese orden lo recibimos. Y así lo hemos creído y así lo hemos predicado. Pero contrastarlo ahora y decirle que sin nuevo nacimiento no hay salvación, es posible que afecte su forma de creer, y eso es lo que busco. Para hacerle sensible a la realidad que tenemos. Porque bien dice la Escritura en Efesios capítulo 2, que nosotros estábamos en un estado espiritual muerto. ¿Verdad? En un estado espiritual muertos. Y el Señor tuvo que intervenir para darnos vida. Y el reino de los cielos es el reino de muertos o de vivos. De vivos. Entonces, sin nuevo nacimiento, no hay fe. Sin nuevo nacimiento, no hay arrepentimiento. Sin nuevo nacimiento, no hay conversión. Sin nuevo nacimiento, no hay un bautismo válido. ¿Oyó? Sin nuevo nacimiento, no hay obediencia. Porque ¿cómo obliga usted a un muerto a que le obedezca? Explíqueme eso, a ver. ¿Cómo hace usted para que un muerto tenga fe? ¿Ah? ¿Cómo le dice usted a un muerto, arrepiéntase? ¿Cómo se logra eso? Entonces vamos a mirar la palabra de Dios y nos vamos a dar cuenta que el Señor está tan interesado en salvarnos que todo lo hace. Nosotros los cristianos que hemos nacido de nuevo podemos afirmar que hemos tenido el privilegio de haber sido nacidos dos veces, creados dos veces. Vamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. A partir del versículo 1. Y leemos, y Él, hablando del Señor Jesús, os dio vida a vosotros cuando estabais como muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Hermano, pero estos muertos andaban, sí, que estaban vivos para el mundo, pero inexistentes en el reino de los cielos. Acuérdese que desde que el pecado apareció en la escena humana, por el pecado pasó a todos y por el pecado vino la muerte. Luego todo el que está en pecado está en muerte delante de Dios. Amén. Entonces lo primero que hizo Dios, ¿qué fue? Darnos fe, darnos arrepentimiento, darnos conversión. ¿Qué es lo que dice el versículo 1? Versículo 1. Y Él os dio vida. No lo olvide.
Lo primero que hizo fue darnos vida. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme de las potestades del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. ¿Obedecíamos a Dios? No, estábamos en otro mundo. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Y el que vive según la carne no agrada a Dios. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ¿quién? Lo mismo, o sea, igual que todo el mundo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, con que nos amó, con su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros, ¿qué? Muertos. ¿Qué hizo? Nos dio vida. Entonces al muerto primero hay que darle vida. Amén. Aún estando nosotros, nos dio vida. Y juntamente con Él nos resucitó. El que resucita está vivo o está muerto. Y asimismo nos hizo sentar. El que se sienta está vivo o está muerto. Un muerto no se puede sentar. Y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Porque por gracia sois salvos mediante la fe. Mira dónde viene a aparecer la salvación y la fe. ¿Está antes de la vida o después de la vida? En todo el trozo que hemos leído, la salvación y la fe, ¿está antes de recibir la vida o después de recibir la vida? Primero nos dio vida. Entonces ahora dice, porque somos 9, porque por gracias sois salvos por medio de la fe. Mira, ahora es que aparece la fe. Y esto no de vosotros, pues también es obra de Dios, porque Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Ahora sí 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados otra vez, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Nos damos cuenta que la fe aparece posterior a la vida. Vamos a Romanos capítulo 10, versículo 13. El martes aprendíamos que ninguna doctrina se puede sostener en una sola porción bíblica. ¿Recuerdan el martes? La doctrina se debe sustentar en varias bases bíblicas que la alumbren. Romanos 10, 13 y 14. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y el tema es, sin nuevo nacimiento no hay salvación. Entonces, el que invocare el nombre del Señor será salvo, pero viene una serie de preguntas que son, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Cómo hace un muerto para creer algo? Dígame, ¿cómo hace un muerto para creer algo? No puede, no tiene capacidad de creer porque está muerto. Amén. Segunda pregunta, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Hay alguien que es el causante de la vida, que es el causante de la salvación y es el contenido central del evangelio, del mensaje, que es Jesucristo. Amén, porque Él mandó que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones. Tercera pregunta, ¿y cómo oirán sin haber? Entonces, si devolvemos el versículo, es cuando se le predica el evangelio, el muerto oye la voz, porque este evangelio es la única palabra que tiene vida eterna. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y el que oye mi palabra y crea al que me envió ha pasado de muerte
a vida. Entonces lo primero que se hace es predicar el evangelio. Predicamos el evangelio. Una vez que la persona oye el evangelio, que es tipificado como la palabra como una espada que penetra hasta el alma, hasta el ser, Hebreos 4:12, hasta el alma. Una vez que oyen la palabra, entonces está vivo. Y estando vivo, el oyente tiene la capacidad de creer o no creer. Porque el muerto no puede creer. Dios le da vida. Lo hace a través de la palabra. Y el oyente, estando vivo, tiene que tomar la decisión de creer o no creer. Para que el día del juicio nadie diga que Dios no fue justo con ellos. La salvación es decisión de cada persona. Por eso el Señor dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que oyó y creyó, el que no creyere, entonces predíquele, oirán, creerán, invocarán. Amén. Pero esa palabra que se predica, por medio de ella, Dios efectúa en la persona que ha oído y ha revivido, Dios efectúa la otra obra, que es llevarlo a convencer de su estado pecaminoso. Porque un muerto no puede reconocer y confesar que está en pecado. El único que convence de pecado al ser humano es el Espíritu Santo. Pero ¿qué medio usa? Efesios 6:10 dice que la palabra es la espada del Espíritu. Entonces, cuando la espada del Espíritu penetra el corazón, lo redarguye. Eso se lo puedo comprobar usted. Mire, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando se derramó el Espíritu Santo el día de Pentecostés en el aposento alto, estaban 120 reunidos en el aposento alto. Y abajo en la ciudad estaba la multitud de personas que habían venido de todas las naciones del cielo. Cuando se derrama el Espíritu Santo, se hace un gran estruendo y la multitud acude a ver qué había pasado. Pero ¿con qué actitud se acercaron ellos? ¿Con actitud de oír el mensaje del evangelio? ¿Con qué actitud llegaron las personas allí? Curiosidad. Luego que estaban allí, entonces unos adoptaron un son de burla. Dijeron: están borrachos. Y eran las 9 de la mañana. Están borrachos, llenos de mosto. Y cada quien tenía su propia versión. Entonces dice la Biblia que los apóstoles, encabezados por Pedro, llenos, acabados de ungir del Espíritu Santo, les predicaron el mensaje. Mientras le era predicado el mensaje, la palabra estaba trabajando en ellos. Y trabajó de tal manera que los dejó, los dejó convencidos de su estado de perdición. Por eso la pregunta que ellos hicieron a los apóstoles fue: varones hermanos, ¿qué haremos? Es decir, estamos perdidos. Estamos por fuera de esta salvación tan grande. Díganme, ¿qué tenemos que hacer? Entonces la respuesta apostólica fue: arrepentíos. Pero el arrepentimiento está después de haber nacido de nuevo. ¿Por qué afirmo que nacieron de nuevo, que están vivos? Porque un vivo es el que habla, que pregunta. Un muerto no pregunta. Amén. ¿Qué haremos? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Segundo ejemplo, en el libro de los Hechos, hay un hombre que venía todos los años a culto, tenía la Biblia, que leía, que ofrendaba, que diezmaba y todo, pero no tenía la experiencia de salvación. Entonces, cuando llega Felipe y se sube al carro y le explica el evangelio, y el evangelio llega al corazón del hombre, el hombre entendió y reaccionó y dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué le respondió Felipe? Bien puedes, si crees de todo corazón. ¿Y qué respondió él? Creo.
Yo creo que Jesucristo, pero ¿quién cree, un vivo o un muerto? Eso quiere decir que antes no creía. No me cree todavía. Vamos a Juan capítulo, vamos a mirar 2 versículos antes de llegar allá. 2 Corintios 7:10, estoy demostrándole que el arrepentimiento no es actitud humana, sino que también es obra de Dios. Dios, en su afán de salvarnos, nos hace nacer de nuevo. Nos convence de nuestro estado de pecado y nos lleva al arrepentimiento. Nos guía a convertirnos, ¿oyó? Porque Él es el que provoca ahora en nosotros el querer como el hacer. 2 Corintios 7:10. Porque la que es según Dios produce ¿qué? Cuando uno oye la palabra y se siente que está perdido, ¿está alegre o está triste? Está triste, porque sabe que el juicio de Dios está sobre él. Pero ¿quién lo llevó a ese estado? Dios. ¿Por qué? Por medio de la palabra. ¿Para qué? Para que el hombre crea y se arrepienta. Amén. Porque esa es una de las funciones del Espíritu Santo. Entonces, produce arrepentimiento ¿para qué? Produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. En la iglesia tenemos muchas personas que algunos se bautizaron porque le prometieron a Dios que si se sanaba su hijo, su hija, su pariente, ellos se iban a entregar, y efectivamente el Señor hizo la obra y se entregaron, pero no hay experiencia de haber nacido de nuevo. Otros porque no llegaron aquí por Cristo, sino porque había una Cristina que les interesaba. No, yo me bautizo con tal de estar, yo me bautizo. Y otras no por Cristo, sino porque había un Cristóbal que también le movía el piso. Pero solo el que está en Cristo es el que es nueva criatura. Amén, hermanos. Vamos a echarle un ojazo a Hechos 3:19. Ahí nos menciona 2 doctrinas fundamentales para la salvación, o 3. Así que arrepentíos. ¿Cómo hace un muerto para arrepentirse? Y una de las funciones del Espíritu Santo es: cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de justicia, de juicio y de pecado. Entonces es el Espíritu Santo el que convence. ¿Cómo? Por medio del Evangelio. O sea, cuando la persona se arrepiente es porque está vivo. ¿Oyó? Está vivo. Arrepentíos, convertíos. Son 2 acciones que puede hacer solo una persona viva. Eso está también explicado en Isaías 55, si mal no estoy. Deje el hombre impío su camino. Un muerto no puede dejar nada, no tiene acción, no tiene capacidad. Deje el hombre impío su camino y el inicuo sus pensamientos. Entonces viene una acción. Y el hombre inicuo sus pensamientos. Y, hermano, ¿cómo hace un muerto para devolverse si al muerto hay que llevarlo? Al muerto hay que llevarlo y hay que traerlo, pero acá demanda una acción. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonarle. Entonces, así, tíos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados. ¿Dónde se borran los pecados? En el bautismo. ¿Se da cuenta? Hay 3 doctrinas implícitas ahí. Para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Esa es la llenura del Espíritu Santo. 4 doctrinas ahí inmersas en una sola porción. Pero todo eso está después de haber nacido de nuevo. Vamos a Juan capítulo 3. Juan 3, versículos 1 en la NBI, me hace el favor. Yo sé que usted se ha leído este pasaje muchas veces, ha escuchado hablar del doctor Nicodemos, pero vamos a pasarle de nuevo el ojo y de pronto encontremos algo interesante. Juan capítulo 3, versículo 1. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. ¿Cuál era el rango de Nicodemo? No confunda, amigo. Este no era cobrador de impuestos. Tampoco.
era maestro en Israel. Amén. Dice un principal entre los dirigentes judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí le dijo, ahora usada como rabí es maestro. Sabemos que eres, o sea, ese sabemos quiere decir que él y muchos más, igual que él, sabían que el Señor Jesús era un maestro de la ley judía. Sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. O sea, conocimiento teológico tenían a montón, estaban claros en ese aspecto. De veras, te aseguro que no de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Quién dijo eso? Jesús. ¿Por qué el Señor le sale con esto a este hombre? Que pareciera que le estuviera cambiando la conversación. Reina Valera dice, de cierto digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Uso esta traducción porque hay una palabra que no está en otras. De veras te aseguro que no nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Puede ver el reino de Dios. Viene el doctor Nicodemo y pregunta, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo, ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? El Señor le responde, yo te aseguro que quien no nazca, dos elementos, de agua y del espíritu no puede, el verbo ahí es, ya no es ver sino entrar. Y eso es una acción más compleja. No puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Sigue el diálogo. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, eso téngalo en mente. Lo que nace del espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del espíritu. Nicodemo respondió, ¿cómo es posible que esto suceda? Estaba como émbono, como embolatado. Tú eres, mire, ahí donde Nicodemo, tú eres maestro de la normal de Corozal. No era maestro tampoco en la seccional de allá de Galera o de Cincé, no, era maestro de qué rango, de qué escalafón. Ah, imagínense, ya no había más rango, ya estaba en el límite. Póngale todos los títulos que quiera. Tú eres maestro de Israel, de la nación, no tienes límite. Y no, oiga la palabra, y no, ese término está solo en esta versión y en la hebrea. Las demás dice, y no sabes esto, no es saber, sino entender. Y no entiendes esas cosas, respondió Jesús. Te digo con seguridad y verdad que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna. ¿A dónde lo quería llevar el Señor? ¿A la salvación o a la perdición? A la salvación, a la vida eterna. Amén. Nicodemo era salvo. Tenía conocimiento de Dios. Todo el que usted quiera.
pero eso no alcanza. Tenía cargos, los que usted quiera, pero eso no alcanza. Por eso al principio les afirmaba diciendo que es posible que una persona esté bautizada en el nombre del Señor Jesucristo y tenga cargo y venga a culto, pero en la hora de practicar la vida diaria le es más fácil pecar que obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo. Entonces, por no haber nacido de nuevo, los deseos que afloran y reinan en él son los deseos de la carne. Y el único que puede refrenar esos deseos es el Espíritu Santo. Y por no tener la nueva naturaleza, el hombre está perdido o la mujer está perdida. ¿Vamos bien hasta aquí? Si me va entendiendo, diga gloria a Dios. Muy bien, entonces el Señor le dice, si no naces de nuevo no puedes ver. ¿Quién puede ver? ¿Los vivos o los muertos? La segunda acción, ¿cuál es? No, el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar. Esa acción le pertenece a los vivos o a los muertos. Y ustedes no pueden entender, no entiende el lenguaje. Eso es a los vivos o a los muertos. ¿Quién entiende? El vivo o muerto. Entonces, ¿de qué le está hablando el Señor? Pues de nuevo nacimiento, de vida, de una vida distinta. Ahora el Señor usa el lenguaje figurado y dice, lo que es nacido de la carne, ahí dice, lo que es nacido del cuerpo, cuerpo es. Un día el señor Gabriel Antonio Figueroa Barbosa, o sea mi papá, se casó con la señora Alba María García Mesa. Y ambos colocaron una parte de sí. Gabriel Antonio colocó una semilla, la semilla masculina, que es para engendrar una criatura. ¿Cuál es la semilla masculina? El esperma. Gabriel Antonio colocó una parte de él, el esperma suyo, y Alba María colocó un óvulo. Entonces la unión del esperma de Gabriel Antonio con el óvulo de Alba María fue fecundado y ahí se gestó una vida y nació Libardo José. Pero hasta ahí, la parte material. Hay un tercer componente que no le es dado a los padres, que solamente lo hace Dios. ¿Cuál es? No, la vida. Únicamente Dios puede otorgar la vida. No la da ni papá ni mamá. ¿O es así? Solo Dios puede dar la vida. El Señor le dice a Nicodemo, el que no nace de agua y espíritu, dos elementos. Dos elementos. Digamos el óvulo y el esperma. Pero esa simiente, digamos ese nuevo nacimiento nos permite a nosotros tener la parte esencial de Dios o la parte genética de Dios. Como vamos a mirar en Primera de Juan, capítulo 2, capítulo 3, Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, arrancando del versículo 1. Mientras usted va buscando y va notando, le voy diciendo que a Nicodemo, después de aquella noche con el Señor, le tomó 3 años entender lo que el Señor le dijo. La ciencia, el conocimiento, la educación, la estatura, los cargos y la experiencia que él tenía no alcanzaba. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, Juan el apóstol registra que Nicodemo con un hombre llamado José de Arimatea van donde Pilato a reclamar el cuerpo de Jesús para sepultarlo. ¿Por qué hasta entonces? Porque el Señor le dijo en el versículo 13 por allá, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo por medio de él. Y cuando Nicodemo vio al Señor en la cruz del Calvario, aquellas palabras que ya le habían sido sembradas germinaron
Y él dijo, claro, esto es lo que él dijo, que él murió para que nosotros pudiéramos vivir. Y entonces ya no le importó, ya no tuvo pena, porque ahora sí ha nacido de nuevo y ya no tiene pena y va con José de Arimatea y reclama el cuerpo del Señor. Entonces vamos acá a mirar una cosa. Fíjense, vamos en la Reina Valera normal. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿llamados qué? Hijos de Dios. En ese esperma que el varón coloca, ¿va información genética transmitida a los hijos o no? ¿Qué se transmite? ¿Qué adquieren los hijos que luego uno dice, oye, pero se parece al papá? Parece hijo negado. ¿Qué se hereda en esos genes? Hay unos rasgos, ¿verdad? Hay una información genética. Entonces, la parte que heredamos de nosotros, el genotipo de nuestros padres, nos es transmitida en esa semilla. También cuando el Señor nos engendra por la palabra, nos transmite el genotipo de su naturaleza. ¿Oyó? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de quién. Y en Efesios 2 éramos hijos de quién? Del diablo. Éramos hijos del diablo. Por esto el mundo no nos conoce. El mundo no entiende. Y pero si yo conocí a Alberto que era parrandero y ahora anda que cantando música aleluya, entonces no le cuadran las cuentas. Yo conocí al cachaco Gustavo, sí, claro, sí, cuando llegó por aquí. Pero ahora no le cuadra porque la vida que Gustavo lleva no se parece a la que traía cuando él llegó aquí. ¿Qué pasó? Que el nuevo nacimiento nos traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz, de la muerte a la vida. Amén. Seguimos entonces. Para que seamos llamados hijos de Dios, por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, oiga esto tan hermoso. Amados, ahora somos hijos ¿de quién? Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Les decía al principio que esto es evolutivo, esto es dinámico. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿a quién nos vamos a parecer? ¿Y por qué nos pareceremos a Él? ¿Por qué tenemos que parecernos a Él? Pedro nos va a explicar eso. Paremos ahí, vamos a Pedro y retornamos. Segunda Pedro 1:3. Así como nuestros padres nos envían, porque un hijo es la continuación de la vida de los padres. La madre coloca una parte de ella, el padre coloca otra parte y entonces se genera la nueva persona. Entonces en esa semilla, en esa información genética va una cantidad de rasgos transmitidos. Y en la naturaleza el Señor nos transmite sus rasgos. Como todas las cosas que pertenecen a la ¿qué? Y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por medio de ellas llegaseis a ser ¿qué? ¿De qué? En el universo, ¿quién es el único ser que posee la plenitud de la deidad? ¿Quién? ¿Eso a quién le luce? ¿A quién le cabe eso nada más? A Dios. Y cuando Dios se manifestó en carne no cambió, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, de la divinidad o deidad. Entonces aquí nos están diciendo que por medio de este nuevo nacimiento llegamos a ser participantes. ¿De qué naturaleza? Y la naturaleza divina, ¿a quién le pertenece? A Dios. Y aquí Juan comienza diciendo, amados, ahora somos hijos de quién?
de Dios. No lo tenga miedo en decirlo. Ahora somos hijos de Dios porque llevamos la semilla de Dios que nos fue impartida por la palabra de Dios. Amén. Participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Santiago dice: Dios por su gracia y por su gran amor con que nos amó, nos hizo renacer. Utiliza el término renacer, o sea, nacer otra vez, para una esperanza incorruptible, inmarcesible en los cielos. Vamos ahora a volver a Juan. Entonces queda claro que al nacer de nuevo, el Señor nos comparte su naturaleza divina. Amén, hermano. En esta naturaleza divina no está el deseo de pecar. Eso nos lo va a explicar Juan allá. Juan dice: el que ha nacido de nuevo, ¿practica o no practica el pecado? No, porque es que la naturaleza que adquirimos ahora es la del ser que nunca pecó. Vamos a Juan. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no le conoció, porque el mundo... Amados, ahora somos hijos de Dios, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Sigo. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Quitar nuestro pecado es hacernos nacer de nuevo. Todo aquel que permanece en Él y no peca, en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto. Ver, lo mismo que le dijeron allá al hombre aquel, no puede ver. ¿Y por qué no puede ver? Porque no ha nacido de nuevo. O sea, el que peca está en la vieja naturaleza. No le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ojalá lo que viene. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué? Ajá. ¿Y por qué no practica el pecado? Ahí se tradujo simiente. Si usted busca, por ejemplo, la palabra de Dios para todos, palabra de Dios para todos traduce germen. La versión Dios habla hoy traduce semilla, porque la semilla de Dios está en él. Lo mismo que la semilla del varón. Ya. O sea, la parte que Dios nos transmite por el Evangelio es de su naturaleza perfecta, que no tiene atracción por el pecado, porque Él murió por los pecadores, pero nunca cometió pecado según la carne. Amén. No, pero ese no es donde estábamos ahorita. Bueno. Bien. No, donde estábamos bien. No había visto que estaba en la versión que le pedí. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece. ¿Por qué permanece? Porque es que ya es una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, no dice fue o será. Está en tiempo presente, un presente continuo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y lo demás van siendo nuevas. Ahora sí colóquenlo en la PDT, por favor. Con su poder divino Jesús nos da todo lo que necesitamos para dedicar nuestra vida a Dios. Todo lo que tenemos porque lo conocemos a Él, quien nos llamó. Ese es. No, el versículo 8. No es Juan, estamos en Pedro, hermano. El 9. Ninguno que sea hijo de Dios continúa en el pecado, pues tiene la nueva vida que Dios le dio y por esto no puede seguir pecando. Bueno, ahí tradujo nueva vida. Colóqueme en la Dios habla hoy, el mismo versículo, el 9. Ninguno que sea hijo de Dios practica el pecado, porque tiene en sí mismo
el germen. Búsqueme sinónimo de germen. Pregúntele al señor Google. Germen. Tiene arraigo con genes, con semilla. Y ahí viene implícito el carácter de nuestro Padre. Por eso Juan tiene razón cuando dice, todavía no somos lo que vamos a ser, todavía no se ha manifestado lo que seremos. Pablo se lo dice a los hermanos de Galacia de esta manera: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores como de parto hasta que Cristo sea ¿qué? Hasta que Cristo sea ¿qué? Formado en nosotros. Entonces, ¿a quién nos tenemos que parecer? ¿Como quién tenemos que ser? Como Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos la naturaleza de Cristo, la simiente de Cristo. Entonces, como somos hijos de Él, ¿a quién nos vamos a parecer? ¿Se da cuenta? Y como tenemos la simiente de Él, Él no cometió pecado, por eso no hay inclinación en el que nació de nuevo, en esa parte, en esa nueva naturaleza, no hay deseo de pecar. El deseo de pecar está en la vieja naturaleza. Por eso es que se necesita nacer de nuevo y entregarle el control al Espíritu Santo para que Él nos guíe. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, tenemos aquí esa maravillosa verdad. Regresamos a Juan, al versículo 9, en la Reina Valera. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, por la palabra tenemos el genotipo, o sea, la parte genética. Amén. Amén, hermano. El nuevo nacimiento implica el genoma del Señor Jesús, con todas sus características. Amamos, perdonamos, somos misericordiosos. O sea, el que dice que es de Dios debe andar como Él anduvo, porque tenemos su genoma. Pero también tenemos la parte del fenotipo, o sea, la parte de la forma. El genoma tiene que ver con lo que no se ve, y el fenotipo tiene que ver con lo que se ve, con la forma. Entonces, dice el apóstol Pablo, como trajimos la imagen del terrenal, también traeremos la imagen del celestial. ¿Cuándo será eso? 1 Corintios 15, se lo voy a dejar para que lo estudie en la casa. Dice así: porque es necesario que esto corruptible se vista de ¿qué? Y esto mortal, esto corruptible se vista de incorruptible. Y esto mortal se vista de inmortalidad. A eso es que está refiriéndose Juan ahí. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos, o sea, al resucitar, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amén, hermanos. Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. La TLA, si es posible. Pero cuando llegó el día señalado por Dios, Él envió a su Hijo, que nació de una mujer y se sometió a la ley de los judíos. Dios lo envió para librar a todos los que teníamos que obedecer la ley, y luego nos adoptó como hijos suyos. Aquí hablando de nosotros los gentiles. Nosotros primeramente fuimos hijos adoptivos. ¿Por qué? Porque no estábamos incluidos en los pactos, no somos de sangre hebrea, no teníamos participación en el sistema cultico de ellos. Entonces la única manera de ser hijo de Dios es que Él nos adoptara, porque en Efesios 2 dice: acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles estabais alejados de Dios,
de la ciudadanía, de los pactos, de la promesa, y estabais en el mundo sin esperanza y sin Dios. Así estábamos los gentiles. Pero Dios, que rico en misericordia, entonces vino y primero nos adoptó. Y adoptado es hijo. Por eso Juan 1:12 dice: a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio. Aquí tenemos dos abogados para honra y gloria del Señor. Les dio poder legal, jurídico, documento legal, sellado y estampillado y con todos los perendengues, de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de... Mire que estamos hablando de lo mismo, nuevo nacimiento. Volvemos acá. Termino el versículo 4 primero. Que nació de una mujer y se sometió a la ley de los judíos. Dios lo envió para librar a todos los que teníamos que obedecer la ley, y luego adoptó como hijos suyos. Ahora, como ustedes son sus hijos, por debajear, no que adoptivo, igual hijo. No que adoptivo, ¿y qué? Igual su hijo es mi papá. Amén. Porque lo bueno es que eso no se quedó ahí. Él lo legalizó todo y lo dejó todo, y ahora ya lo somos recogidos. Ahora, como ustedes son sus hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vivir ¿dónde? Ustedes. Por eso, cuando oramos a Dios, el Espíritu nos permite llamarlo como. Qué cosa bonita, ¿verdad? No somos unos aparecidos ni unos recostados. Somos hijos de Dios. ¿Por qué somos hijos de Dios? Porque Él nos engendró un día. Porque nos hizo nacer de nuevo. Aleluya. No somos esclavos. No somos recostados ni aparecidos. Somos hijos. Y por eso podemos decirle: Padre, te amo. Padre lindo, papá, te amo. Gloria al nombre del Señor. Pero dice el versículo 7 algo más. Ustedes ya no son como los esclavos de cualquier familia, sino que son hijos. ¿Hijos de quién? Y como son sus hijos, gracias a Él tienen derecho a... Y si hijos, también herederos, y coherederos con Cristo Jesús. Acompáñenme a Romanos 7, a Romanos 8, versículo 7, y le colocamos la fresa al pastel por el día de hoy. Romanos 8, 7. Reina Valera. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ajá, ¿qué pasó entonces? Siguiente. Y los que viven según la carne, ¿por qué? Porque no han nacido de nuevo. Versículo siguiente. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. El Espíritu de Dios, el que acabamos de leer en Gálatas. Por cuanto sois hijos, y Él ha enviado a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Amén. ¿Cómo es? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Por qué? No existe. ¿Por qué no existe? Porque no ha nacido de nuevo. Amén. Entonces lo pueden buscar en el libro, no aparece. En el libro de los vivos no aparece. Por eso cuando aquí en la tierra un pecador se arrepiente, eso tiene efecto en el cielo. ¿Qué pasa en el cielo? Hay fiesta. Y enseguida buscan el libro de la vida y le abren un folio. Y cuando se bautiza en el nombre de Jesucristo, ese nombre se registra en el libro de la vida.
y todos los pecados que había cometido esa persona desde que tiene uso de razón hasta el día del bautismo, toda esa cuenta queda sumergida en el agua y borrados sus pecados, porque su pecado fue pago por el que murió en la cruz del Calvario en lugar de él. El sustituto perfecto, el Cristo glorioso. No es que nosotros no somos pecadores, sí somos pecadores. No es que nos pasaron por alto, no nos pasaron por alto. Fue juzgado nuestro pecado, fue condenado nuestro pecado, solo que no lo pagamos nosotros, lo pagó nuestro hermano mayor según la carne, Cristo el Señor. Aleluya, según la carne nuestro hermano mayor, pero según el Espíritu, Dios eterno manifestado en carne, Emmanuel, Dios con nosotros. Y entonces sigo leyendo. Pero si Cristo está en vosotros, el espíritu, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Qué cosa más linda, ¿verdad? Hermanos amados, cuando una persona viene a culto por primera vez, escúcheme bien esto. Cuando una persona viene a culto por primera vez, su esposo, su esposa, su hijo, su amigo, y entonces de pronto le da un codazo a usted o le reclama, ¿y tú por qué le contaste todo al pastor? Quiere decir que escuchó la palabra y entendió. Y supo que se estaba hablando de él o de ella. ¿Qué pasó en esa persona? ¿Nació de nuevo mientras oía la palabra o no nació de nuevo? Sí nació de nuevo, por eso fue consciente. Y por eso se puso bravo. Es más, miren lo evidente que es esto. Que a veces la persona está allí, oye la palabra y la palabra, el Espíritu la convenció de que está perdido en pecado. Y uno hace la invitación y la persona viene y se aferra a la banca. Y uno invitando y ellos luchando para no venir. Dígame, ¿quién lucha? ¿El vivo o el muerto? El vivo. El muerto no se opone, el muerto lo puede usted tirar por donde sea y no dice nada. El vivo sí se resiste. ¿Pero por qué se resiste? Porque está vivo. Pero esa persona, si desprecia la salvación y se muere, el día del juicio, todas esas oportunidades que tuvo de ser salvo, le serán traídas a cuenta. Porque se perdió porque eligió perderse. Pero esta mañana es día de salvación. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo por él fuera salvo. Estoy seguro que me estoy dirigiendo a personas que un día, jamás se ha borrado ni se borrará, un día ocurrió un encuentro trascendental en nuestra vida. Y oímos la voz de nuestro Salvador. Y algo se metió en lo más profundo de nuestro ser y desde allá nació un llanto. Brotó un llanto como cuando se activaron los pulmones del bebé que acaba de nacer y empieza a respirar por sí mismo. Ese llanto pidiendo perdón, pidiendo misericordia. Y sentíamos miedo de morirnos así sin habernos bautizados en el nombre de Jesús. He vivido experiencia con niños de la iglesia, hijos de hermanos de 9, 10 años. Hermano, bautíceme. Mi hijo, yo no te puedo bautizar, eres menor. Mira, tu papá tiene que darme consentimiento. Hermano, si me llego a morir y me pierdo, la culpa es suya. ¿De dónde le nace ese afán a una criatura de esas? ¿Cómo pasa eso? Eso solamente lo puede hacer Dios. Dios en su afán de salvarnos nos convence de nuestro estado de pecaminosidad. Pero también nos dice, si te arrepientes yo no te condeno, porque el que a mí viene yo no lo echo fuera. Arrepiéntete y vuélvete a mí, yo tendré de ti misericordia. ¿Cómo olvidar el día que el Señor comenzó a cambiar nuestra vida? Hoy, al paso de los años, muchas cosas han cambiado y no nos hemos dado cuenta en qué instante. Pero lo cierto es que aquella vida que antes nos agradaba ya no nos agrada. Al que le gustaba el alcohol ahora le fastidia. Al que le gustaba consumir el cigarrillo ya no soporta el olor al cigarrillo.
El que frecuentaba la cantina ya no va más por ahí. ¿Por qué? Porque estamos aquí, pero es que no somos de aquí. Nos parecemos a aquellos que andaban por ahí, pero es que hay algo en nosotros. ¿Qué será ese algo? Ese algo se llama Jesús de Nazaret, la nueva vida que ha llegado a nosotros. Su ciudadanía y mi ciudadanía están ahí arriba. Colóquese de pie, por favor. Esta mañana quiero invitar a un hombre, a una mujer. En primer lugar, hago el llamado a mis hermanos. Y con todo el respeto lo hago, pero con una carga en mi corazón. Hermano, hermana, si usted no ha vivido un encuentro con el Señor Jesús, si usted que sabe tanto del Señor, cada día en su corazón siente un vacío como el que sentía Nicodemos, usted le es difícil orar, le es difícil obedecer la palabra, le es difícil mantenerse en la vida cristiana, es posible que usted no haya nacido de nuevo, pero hoy puede nacer de nuevo, porque esta experiencia es para usted. Hoy puede empezar usted a llenar cada vacío. Si hace rato eso sucedió, pero ya no tiene fuerzas, bueno, el término revivir es el mismo que se usa en Tito, que avives el don. Avivar es volver a darle vida a una llama que estaba a punto de extinguirse. Vuelva otra vez a la fuente de vida y recobre las fuerzas. Un hermano, una hermana que quiera a partir de hoy empezar otra vez, que viva una experiencia nueva con el Señor, en el nombre del Señor Jesús. Un amigo entonces, una amiga, que aceptara al Señor Jesús como su único Dios y Salvador. Que reconozca que si su vida llegase a terminar hoy y se va a la eternidad, su alma se perderá. Y se perderá porque usted no ha decidido aceptar al Salvador. El Salvador, la salvación no es una doctrina, la salvación es Jesucristo mismo. Él dijo en casa de Zaqueo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Nadie quiere este regalo tan hermoso que el Señor está brindando. Hermano, hermana, usted no tiene problema con esto. Yo no le estoy condenando, no le estoy acusando. No, le estoy invitando a que usted se asegure, a que haga suya las promesas que tiene, que son en Dios. A que no se sienta seguro hoy y mañana no. Como dice por ahí una alabanza, debo yo vivir en incertidumbre sin saber que un heredero real yo soy. Debo andar en vías oscuras y sin lumbre, sin vagar y no saber a dónde voy. No, Señor, salvo soy de seguro, aleluya. Soy un redimido por la sangre de Jesús. Si yo sé que Él me limpió y mis culpas perdonó, entonces digo, salvo soy de seguro, aleluya. Invito a alguien de verdad que quiera salvarse hoy. Venga en el nombre de Jesucristo, venga. Venga, venga, usted está vivo. Si usted tiene acción de venir acá es porque ya vive. Porque vive en Cristo Jesús. Y empezó la fiesta en los cielos. Aleluya, venga, venga, es día de salvación. Solo los vivos pueden hacer eso. No estoy inventando ninguna doctrina, es la misma doctrina bíblica. Solo que la vida se abre a los ojos de aquel que oye la voz de mi Señor Jesús. Alguien que me ayude a orar por estos caballeros que están en el altar. Yo espero a alguien más. Alguien más que va a venir. ¿Usted por qué no se ha bautizado? ¿Qué le ha detenido? No hay otra oportunidad. Los brazos de Jesús es el lugar más seguro donde tú puedes estar. ¿Alguien más este día?
Señor Jesucristo, te alabo, exalto tu sublime nombre, lo engrandezco porque a ti pertenece la honra y la gloria, el honor y el reconocimiento. Dios mío, no es mi palabra, no es mi evangelio, es tu palabra, es tu evangelio santo el que he predicado. Y yo sé que ya no vuelve vacía. Estos hombres que hoy han dado el paso de caminar contigo, de entregarse a ti, para que tú engendres en ellos una nueva criatura, Señor. Esa criatura que tú quieres formar a tu imagen y semejanza, para que aquel día glorioso al levantar tu iglesia, esos cuerpos nuevos surquen los cielos y pueda, Señor, junto con todo redimido, encontrarse contigo en gloria y estar por siempre contigo en la eternidad. Guarda a cada hermano, a cada hermana, te lo ruego, en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Esperando con su paciencia infinita, llena de misericordia, regó la tierra con su gracia. Está buscando un perdido, alguien que quiera venir a él. Hermoso día de gracia, día de salvación. Hermoso día de gracia, día de salvación. Mi Cristo quiere salvarte, mi Cristo quiere salvarte. Hoy es el día aceptable, día de gracia. Ven a él. Mi Cristo quiere salvarte, mi Cristo quiere sanarte. Hoy es el día aceptable, día de gracia. Ven a él. Se han dicho que Cristo llevó tus culpas en sus espaldas, allá en la cruz del Calvario, donde por amor murió. Y te dejo este mensaje que hoy te canto en mi canción. Hermoso día de gracia, día de salvación. Hoy es el día de gracia, día de salvación. Y Cristo quiere salvarte, y Cristo quiere sanarte. Hoy es el día aceptable, día de gracia. Ven a él. Mi Cristo quiere salvarte, mi Cristo quiere sanarte. Hoy es el día aceptable, día de gracia. Ven a él. Señor Jesús, hombre glorificado, te doy gracias por haberme dado la oportunidad de ver a mis hermanos, de reunirme con ellos y rendirte culto. Te bendigo, Señor, y también los bendigo a ellos, para que al volver a sus casas sean guardados de todo mal, para que les prosperes en lo que hagan y en lo que son, que esta semana que empieza vaya cargada de la bendición tuya en todo. Líbralos de todo mal, los enfermos sean sanados en el nombre del Señor Jesús. Regálanos un resto de día lleno de tu bendición. Gracias, Señor. Amén. No olviden los adolescentes su clase hoy a las 5 de la tarde, clase de vida nueva. Dios les bendiga, les guarde y les ayude a todos.